9 de la mañana, 23 minutos, seguimos platicando con Chelalo Beltrán. Recibimos la llamada del diputado José Antonio de la Vega, quien ha sido señalado y quien ha sido también mencionado por Chelalo Beltrán en este tema de los muertos y del gobierno represor, etcétera. Y bueno, pues quiere hacer algunas puntualizaciones. José Antonio, buenos días. Muy buenos días, Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo el amplio auditorio de Telereportaje. También saludo al licenciado José Eduardo Beltrán, que entiendo nos escucha por la otra línea. Y bueno, pues mira, yo no voy a referirme a los temas relativos al conflicto interno que tienen con sus diputados, porque eso es un tema que debemos ser respetuosos de la legalidad y de la forma como lo están encauzando. Me parece que es la forma correcta, el diputado Juan Pablo de la Fuente y los otros diputados. Pero sí es importante hacer algunas precisiones por los descalificativos que él hace a mi persona. Y bueno, pues en primer lugar, yo no sé por qué él reacciona de esa manera, calificándome de virulento, de bravucón, de mecha corta, que son una serie de adjetivos que hizo sobre mi persona hoy en la mañana. Me parece que está en todo su derecho, eso yo lo respeto, eso no me molesta en lo absoluto, es parte del debate político y hay quienes utilizan argumentos y hay quienes utilizan descalificaciones y hasta groserías. Yo lo que te puedo decir es que el señor me hizo una imputación de manera directa, me acusó de comprar diputados, aunque ahora pareciera que se desdice, y debo decirte aquí que me llama mucho la atención que pero tal parecía que era una conversación entre el señor juez y Tres Patines, tú haciendo el papel del señor juez, tratando de explicarle y de encauzarle las cosas, y él pues enredando y diciendo lo que dijo y que no dijo y que no quiso decir. Entonces me parece que él debe ser muy firme en lo que sostuvo, independientemente el reportero le preguntó, mencionó mi nombre y él lo afirmó, como tú lo dijiste, le ofreciste presentar el audio, ahí está, él me hizo un señalamiento grave, que yo lo único que dije, yo creo que si a él lo hubieran acusado también de estar utilizando recursos públicos para comprar a personas, pues yo creo que en el mínimo de respuesta a su investidura y a la moral y a su propia dignidad, pues hubiese reaccionado igual que yo, pues igual y no reacciona de esa manera, pero en mi caso yo no acepto que me hagan ese tipo de señalamientos, nada más porque la ocurrencia del señor José Eduardo Beltrán se le viene en mente, y por tratar de ligarme a mí con el conflicto interno que tiene el licenciado Adán Augusto con el diputado Juan Pablo de la Fuente o con los demás diputados. José Antonio, te desmiente, Chelalo, dice, no hubo muertos, a ver, no hubo represión del gobierno de González Pedrero. Voy en esa línea, Emanuel, con mucho gusto. Mira, entonces él lo primero que tiene que hacer es probar lo que dijo, eso fue lo que nosotros le hicimos ver, eso fue lo que nosotros le señalamos, que diga de dónde saca la idea de que los diputados están vendidos. Tú le hiciste una pregunta hace rato que él eludió nuevamente, porque él dice de que no dijo eso, que no quiso decirlo, ya le cambió, tú se lo señalaste y finalmente él borda sobre la misma idea de insistir en que no quiso decir eso, etcétera. Yo lo que te digo es que él nos hizo señalamientos a sus diputados y habló de los diputados en general, ahora excluye a uno de ellos, pero la realidad es que me parece poco serio que el presidente del Consejo Político de un partido se enfrasque en ese tipo de declaraciones haciendo juegos políticos, cuando por ejemplo nosotros como ciudadanos no hemos escuchado nunca que él como presidente del Consejo Político de Morena haya citado a Consejo para llamar a cuentas a sus diputados. Al contrario, va a tu programa o en tu programa hace declaraciones en ese sentido cuando sí tiene facultades para que cuando algunos de sus integrantes de su partido incurran en ese tipo de violaciones, poder tomar una declaración del Consejo o inclusive fijar línea política, cosa que no ha hecho. Entonces, él elude su responsabilidad. Y volviendo al otro tema, del tema de lo de que sucedió con la agresión y la represión a los trabajadores y a los campesinos y ribereños pescadores afectados por Petróleos Mexicanos en aquella época, eso fue lo que se dijo en esa época, Manuel. Acuérdate que la prensa la manejaba el gobierno, como sabemos todos. A Eulogio Méndez se lo llevaron secuestrado a Campeche y a Mérida, y eso tampoco lo dijo la prensa, y obviamente que el señor José Eduardo Beltrán también lo va a negar, pero se lo llevó la policía, y Wilfrido Robledo
era el director de Seguridad Pública que dependía directamente del secretario de Gobierno, y a ti te dijo que fue él y que él nada más lo veía de lejitos. Entonces, que no eludan su responsabilidad. Todo el mundo sabemos lo que era la Secretaría General de Gobierno en esa época. Y estos trabajadores que él dice que fue un conflicto federal, de Pemex, de la Policía Federal, fueron consignados por delitos del fuero común, Emanuel, por el entonces procurador, en paz descanse, don Rubén Darío Vidal. Ahí están las notas de prensa de la época, donde fueron consignados por secuestro, daños en propiedad ajena, en fin, una serie de delitos del fuero común, por los cuales fueron detenidos, estuvieron muchos meses presos. Entonces, Chelalo lo que quiere es desviar el tema y no quiere reconocer que se equivocó al hacer señalamientos sin sustento, y me acusa de reaccionar de una manera agresiva, pero el que hizo las primeras imputaciones graves sobre mi persona y que tiene que probar fue él. José Antonio, niega que haya muertos. Tú comentabas que los hubo. Bueno, mira, Manuel, evidentemente, recordemos los que yo ya estaba en la universidad en aquella época, la prensa no manejaba absolutamente nada, había un control muy estricto sobre la prensa. Eso fue un hecho represivo allá cuando venía en la marcha, intentó venir hacia Villahermosa, que fue lo que ya ellos no aceptaron. Eso ha sido motivo, Emanuel, de numerosos estudios por investigadores. Inclusive yo cito un estudio que me tocó conocer a un muchacho, Alejandro Mújica Zapata, que hizo una tesis de maestría o de licenciatura, no recuerdo bien, y estuvo meses acá en Tabasco investigando, entrevistó a los líderes que sobrevivían, y hay un documento muy bien, académicamente bien sustentado, metodológicamente, y numerosos escritores han escrito sobre ese tema. No es un tema, y evidentemente todos coinciden en que la hemerografía de la época pues no te daba mucho lugar. Yo me metí a revisar las notas de prensa en estos días, y lo que encuentro es nada más la versión oficial. Sin embargo, dice Chelalo que si hubo muertos no se hubiera podido ocultar, José Antonio. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, en el 68 la versión oficial también negó que hubieran miles de muertos. Entonces eso no es una cuestión que nos extrañe de quienes han estado en responsabilidades públicas y no tuvieron la menor actitud. Acuérdate que en ese tiempo todo lo gobernaba el PRI, no tuvieron la capacidad de recibir a la marcha en Villahermosa para reunirse, para atender a los pobladores e encauzar las demandas que eran contra Petróleos Mexicanos por daños a los pescadores y a los trabajadores y a los campesinos. Sigue vigente esos temas hasta la fecha, pero lo que quiero decir es, no querían que la marcha llegara acá, no querían que se manchara la acción del gobierno local, y entonces la mandaron a reprimir con la coordinación de las autoridades, pero se les salió del control, como luego suelen suceder ese tipo de cuestiones, y lo grave es que se llevaron secuestrado al líder. Ahí vive todavía don Eulogio Méndez en Comalcalco, lo pueden entrevistar. Se lo llevaron a Campeche, se lo llevaron a Mérida. Dicen que a dos de ellos que se llevaron también los querían tirar desde el helicóptero, los amenazaban que los iban a tirar al mar desde el helicóptero. Entonces esas cosas, ahí hay testimonios, los han declarado, hay grabaciones de todo eso, y él, bueno, pues ahorita a la distancia, pues trata de eludir su responsabilidad. Yo nada más lo que dije es que Chelalo Beltrán no nos va a venir a dar lecciones de moral, de ninguna manera lo vamos a aceptar, y quiso desviar un tema. Ahora, imagínate lo que la desproporción de la pretensión que tiene de que el gobernador debata con él. Pues hazme tú el favor, es un tema que no tiene nada que ver el gobernador. Él, si quiere debatir conmigo sobre ese tema y sobre los otros temas, yo reitero la invitación. Bien, para que tú se la hagas ahorita ahí mismo, que te conteste, y vamos a discutirlo. Ahora, no es de cuestión de bravuconadas, vamos a llevar elementos, vamos a llevar testigos, ahí están todavía muchos de los responsables, y si realmente le quiere entrar al tema, que le entre. Yo por mí, nada más le pido, le exijo, porque entonces nosotros también podemos tomar otro tipo de acciones, porque las declaraciones que hizo imputándome esas responsabilidades, él las tiene que probar o se tiene que retractar, como ya veo que se está retractando de lo que dijo de los diputados de Morena, que finalmente pues ya no hay iniciativas de leyes aberrantes que hayan podido votar, que su actuación ya la suavizó, ya la matizó como a ti te consta, y hasta el momento no ha aportado ningún elemento nuevo ni distinto de lo que dijo en aquella ocasión. José Antonio, dos cosas últimas. Primero, ¿el gobierno de Enrique González Pedrero es un gobierno represor? Mira, yo creo que hubo dos momentos
que a mí me tocó ver los movimientos estudiantiles de estudiantes de la Federación de Estudiantes Tabasqueños en aquella época, pues simplemente los agarró y los metió presos a todos. Ahí estuvieron presos, ahí estuvieron más de 10 o 12 dirigentes de la Federación de Estudiantes que simplemente no comulgaban con las ideas y en lugar de proceder a un diálogo constructivo, pues simplemente van para adentro, se los metieron presos a todos. Nosotros estuvimos viendo, fuimos a ver a muchos de esos compañeros al reclusorio, eran presos políticos, esa es la realidad. Y luego les buscaron la salida con la condición de que se fueran de Tabasco y allá se fueron todos a México, a la Ciudad de México, huyendo del gobierno de entonces, era secretario de gobierno Chelalo Beltrán. Y luego vino este tema del pacto ribereño, que lamentable, porque evidentemente pudieron haber dejado que la marcha llegara, acusaron de que se había inmiscuido el entonces Partido Socialista Unificado de México, lo que se conocía como el PSUM, y de esa manera vieron que el movimiento de los pescadores, de los campesinos afectados, pues ya se había, según ellos, convertido en un tema político. Pero todos los temas son políticos. Entonces los políticos debemos estar acostumbrados a que este tipo de cosas se tienen que dialogar, negociar, consensuar y no recurrir a la primera a la violencia como ocurrió, y luego los hechos graves del secuestro de los líderes y obviamente del encarcelamiento de los líderes que estaban pues pugnando por una serie de demandas de pescadores y campesinos afectados por petróleos mexicanos. Iniciaban estos movimientos en aquella época, como él dice, ya venía de antes, pero no tuvieron la actitud para sentarse a dialogar y a negociar y a buscar un encauzamiento institucional del problema. Entonces es un sí fue un gobierno represor. ¿Y lo dices a título personal o como dice Chelalo, claro, te dan línea para que lo digas? A título personal. Yo, años después de la represión a los estudiantes, casi a la entrada del gobierno, nosotros también encabezamos un movimiento estudiantil en la universidad, y el primer señalamiento que se me hizo fue que yo no podía ser líder de la universidad simplemente porque habían elementos en mis planillas que pertenecían al Partido Socialista Unificado de México y que estos habían participado en la marcha del Pacto Ribereño. Entonces, eso hay testimonios, toda mi generación lo sabe. Ahí está uno de los que fueron abiertamente señalados, que fue el licenciado Joel Alberto García González, que todavía está aquí, trabaja precisamente como director jurídico del Congreso, representante de Morena, y te puedo decir que él era el líder juvenil del PSUM, de los que participaron en la marcha del Pacto Ribereño, que fue duramente reprimida, y cuando estuvimos en la universidad, en la planilla, lo primero que me pidieron es que quitara yo todos esos líderes del PSUM, porque no se podía hablar del PSUM en el entorno del gobierno del Estado. Entonces, de que era un gobierno intolerante, de que fue un gobierno que no aceptaba visiones distintas a la del gobernador, pues eso, ahí están los testimonios, ahí está la prueba, toda una generación que nos tocó vivir esas circunstancias, podemos afirmarlo, sostenerlo, y bueno, pues los gobiernos tienen luces y sombras. Estas fueron las sombras de ese gobierno, donde el principal operador político en un tramo importante de la administración fue José Eduardo Beltrán. Finalmente, José Antonio, comentabas el viernes pasado que tenías la impresión de que Chelalo Beltrán estaba chocheando. ¿Mantienes tu dicho? Pues bueno, pues no sé qué pensarás tú cuando ahorita te niega las cosas, te cambia las versiones, le inquieres, le insistes, lo tratas de encauzar como el señor juez a tres patines, y pues insiste en su misma actitud de que él no quiso decir eso, que no dijo lo que dijo. Pues yo no lo puedes llamarle como sea, cantinfleo, chocheo, como le quieras llamar, pero no es consistente en sus declaraciones. Yo reitero, ¿cuáles son los elementos que tuvo como para afirmar que los diputados están vendidos y como que nosotros los tuvimos que comprar para alguna circunstancia en lo particular, cuando lo que ha habido en el Congreso son negociaciones, ha habido votaciones por consenso, donde participan no nada más los de Morena, sino todos los demás diputados, y todos tienen la absoluta libertad de expresarse como lo deseen, y no hay ningún elemento más que seguir juegos de una, en su caso concreto, de una falsa oposición, porque realmente no vive aquí el señor, vive en la Ciudad de México, siempre ha vivido en la Ciudad de México y viene intermitentemente, entonces eso quizá no le permite tener un pulso muy claro de lo que pasa en Tabasco, de los aspectos sociales y políticos más relevantes de quienes sí vivimos aquí y que obviamente interactuamos en política aquí.
Chelalo Beltrán, ¿qué tienes que decir a lo expuesto? Te hace un reto José Antonio de la Vega. Él te dice, permíteme, Chelalo, a formular la pregunta. Permíteme formular la pregunta. Dice José Antonio de la Vega que si puedes bajar tu monitor porque nos está viciando un poco la transmisión. Gracias. Dice José Antonio de la Vega que él, encantado de la vida, viene a debatir contigo. Si estás de acuerdo. Mira, Manuel, una vez más compruebo la actitud del diputado de la Vega. Mira su forma de expresarse, ¿no? Es un verdadero perro de presa. Yo creo que ese es el trabajo que le han encomendado, pero él además le sale de manera natural, ¿no? Ser agresivo. No entabla diálogo, sino siempre hace acusaciones sin fundamento, como esta que va a tener que probar, porque tú no puedes decir que hubieron muertos, así tan a la ligera, y que fue un gobierno represor, el de González Pedrero, ¿sí? Una gente tan ligada de toda su vida al gobernador Arturo Núñez, ¿sí? Y por eso yo prefiero... y además señala que es una desproporción, imagínate, entablar un diálogo público a través de la XBT y de tu programa con el gobernador, si el gobernador está para eso, para hablar, para dialogar. No está, ¿en dónde está la desproporción? Es un servidor público. Entonces, y además yo tengo como presidente del Consejo Político, mi derecho de pedir que haga un diálogo público y que se aclaren muchas posiciones, porque yo creo que si alguien tan cercano al gobierno del Estado está haciendo este tipo de afirmaciones temerarias, pues algo tiene que haber, y si se está yendo por la libre, pues entonces también el gobierno pues tiene que decir, nosotros no tenemos nada que ver con este tipo de declaraciones. Dice José Antonio que es a título personal. Dice que es a título personal. Entonces que el gobierno también se deslinde de él. Y en cuanto a este tipo que tú le preguntaste de que estoy chocheando, de que no vivo en México, bueno, en primer lugar, debe de pensar que el gobernador y yo somos contemporáneos, somos más o menos de la misma edad. En segundo lugar, tampoco el gobernador ha vivido aquí en Tabasco, lo que yo sepa, la mayoría de su vida política la hizo fuera del Estado, y así ha sido, además, la mayoría de los gobernadores así ha sido, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué hace? Vivimos en una época de comunicaciones, yo voy y vengo cada semana, y vivimos en una época de comunicaciones, y eso no nos impide estar enterados. Entonces, él me achaca que no estoy enterado de la vida pública y política del Estado, pues está muy equivocado, pero no me interesa debatir con una gente de este nivel, ¿no? Es un nivel verdaderamente lamentable. No sé cómo se maneja ahí en el Congreso, pero públicamente yo siempre lo he visto en plan de un bravucón irresponsable. Ese es exactamente lo que le corresponde. Y en cuanto a que me voy a desmentir de las acciones que según él yo le imputé sin mencionar su nombre, pues no, de ninguna manera. Si él quiere proceder, que proceda como se le dé la gana, ya veremos entonces también nosotros cómo vamos a proceder, ¿sí?, en contra de él. Entonces, pero sí quiero reiterar la invitación al gobernador Arturo Núñez para con él, sí, ahora le vamos a tener un buen diálogo respetuoso, de nivel, de altura, y que va a beneficiar a la opinión pública de Tabasco. Indudablemente vamos a tener algunas posiciones encontradas, pero ¿por qué no vamos a poder dialogar? Que su investidura no le permite tener un diálogo público, pues él ya tendrá que decidir. Ahora con encargados y no, la verdad, y menos con personas de este tipo, el diputado de la Vega.
Bien, pues Chelalo, queda claro, con el gobernador sí diálogo, con De la Vega no. Yo te agradezco mucho, José Eduardo. Muchas gracias, buenos días. Te agradezco mucho, muchas gracias. Al contrario, Manuel, a ustedes muchas gracias. Hasta luego. Por el tiempo y por la oportunidad de platicar. Gracias, saludos, que estés bien. Hasta luego. Saludos. Licenciado José Eduardo Beltrán, el presidente del Consejo Político de Morena. Para finalizar ya este bloque, José Antonio, que contigo no el diálogo, que con el gobernador. Bueno, pues es evidente que no quiere debatir, que está rehuyendo el tema que él mismo ocasionó. Si el gobernador aquí no tiene absolutamente nada que ver, ni en el tema de los diputados, ni en el tema de la actitud represora que asumió cuando fue secretario de gobierno, tiene que ver absolutamente nada el señor gobernador. Digo, él lo que anda buscando como buen oportunista es subirse en la cresta de la ola para adquirir la notoriedad que no tiene pues desde la Ciudad de México, como él te lo acaba de reconocer. Presidente del Consejo Político de Morena, que vive en la Ciudad de México, pues evidentemente no puede estar enterado de lo que pasa ni en su partido ni en Tabasco. Entonces él lo que busca es simplemente notoriedad para llamar la atención, pero él hizo imputaciones directas a mi persona y a los diputados y no quiere debatir con quienes hizo las imputaciones. Mejor hubiera guardado sus palabras y se hubiera evitado de problemas. Yo lo sigo invitando. Le reitero la invitación a que debatamos este y otros temas, porque yo sí tengo mucha información de lo que pasó en aquel gobierno y lo invito serenamente, bajo las reglas que ustedes determinen, bajo el formato que ustedes determinen. Yo estaré ahí el día que ustedes me lo indiquen, a la hora que lo digan, para hablar, dialogar respetuosamente, como él dice que bravucón y que no sé qué, simplemente no le gusta que le digan las cosas de manera directa. Están acostumbrados al viejo estilo de la ortodoxia, del sí señor, del jefe, y esas épocas ya se terminaron, Emanuel. Hoy lo que hay es, tú haces una imputación, ya son tiempos distintos. Hoy no puedes irte libre si tú le señalas cuestiones serias a alguien. Él nos afectó señalándonos de delitos, porque desviar recursos públicos para pagarle a diputados o a quien sea, pues no es otra cosa más que un delito, y él hace esa imputación, aunque ahora dice que no dijo mi nombre, a pesar de que el reportero le mencionó, él dijo que sí. Entonces no se puede desdecir de lo que afirmó. Si es hombrecito, que se sostenga en lo que dijo y que se deje de estar por la tangente queriendo desviar el tema a un debate con el gobernador. Si quiere debatir, si no quiere debatir conmigo, que debata con Juan José Martínez, que es el presidente del Consejo Político del PRD, o con cualquier agente de su nivel. No tiene por qué estar buscando el nivel y la estatura del gobernador para darse notoriedad. Entonces, él lo que busca son reflectores, distractores, porque sabe que se metió en una situación como consecuencia de declaraciones irresponsables y ahora pues no sabe cómo salir de ellas, y lo más fácil es desviar el tema de que ya no quiero nada si no me sientas con el gobernador del estado. Pues qué despropósito, porque evidentemente el gobierno ni el gobernador han mencionado absolutamente nada de esto. Yo te voy a conseguir toda la información de la época, documentos, libros, tesis de investigadores que han abordado sobre este tema de manera amplia, con metodología desde hace muchísimos años, que han entrevistado a las gentes, que se han documentado, que tienen grabaciones. Evidentemente, la hemerografía solo habla de la versión oficial, y las versiones oficiales, sobre todo en los tiempos en aquellos tiempos, pues ya sabemos cuáles eran, mi querido Manuel. José Antonio, muchas gracias, buenos días. Buenos días. 13 minutos para las 10 de la mañana, el diputado José Antonio de la Vega. Vamos a una pausa, está aquí con nosotros Jorge Montaño, vamos a platicar de su situación jurídica, volvemos. You guys ready?